La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar ha sido una muestra de la enorme generosidad de sus fundadores, los escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Ahora forma parte de su legado para la cultura en toda América Latina en este espacio académico que reúne sus nombres con el del admirado Julio Cortázar. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación, la crítica y la razón en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida al versátil director de cine, Carlos Saura. La presentación correrá a cargo de Antonio Saura. Y ahora voy a ceder la palabra a Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Muchas gracias, Dulce María Zúñiga. Mi presencia aquí es justamente nada más para puntualizar algunas cosas de este acto tan importante. La Cátedra Julio Cortázar, sabemos, se lleva a cabo 4 o 5 veces al año y ya desde hace años una de esas sesiones ocurre en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, por lo que es desde luego obvio que la imparta un destacado cineasta. Tengo que decir que hemos estado tras Carlos Saura, yo creo que desde hace 4 películas todavía, yo creo que no había terminado. Tratábamos de que estuviera con nosotros y por fin se alinearon los astros y se logró tener con nosotros aquí. No puedo decir absolutamente nada del currículum de Carlos Saura porque pues saldrá a lo largo de esta charla y es de todos conocido. Pero sí puedo hablar del currículum de Antonio Saura, quien es el director de Latido Films. Antonio Saura es un referente constante en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y un referente de todos los festivales. Es un distribuidor sumamente prestigiado que dirige precisamente esta empresa. Es un productor, también tiene su currículum y además ahora es vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes Cinematográficas. Y es hijo de Carlos Saura, también como parte de su currículum. Y tengo que decir que justo platicando con Antonio, una vez que tuvimos el sí de que estaría con nosotros Carlos, porque además pues hay proyectos interesantes al respecto, nos dijo, yo la verdad le preguntaba cuál debería ser la dinámica y dónde deberíamos de llevar a cabo este acto. Antonio, que conoce este sitio, me dijo, yo creo que en el Paraninfo, porque por supuesto estar debajo de los murales de Orozco es importante para un pintor, que también lo es Carlos, pero también para un cineasta, sobre todo. Esa es la presencia y la dinámica. Entonces le dije, ¿quién podría conducir este diálogo? Alguien que conoce, por supuesto, pensamos en varias personalidades de México. Y finalmente Antonio dijo, si quieres lo hago yo, porque yo lo conozco a fondo y lo he hecho antes y puedo platicar justamente sobre quién es Carlos Saura. Antonio, bienvenido. Y si iniciamos este diálogo, vamos a empezar. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias por presentarme y ponerme tan de valor en mi carrera profesional, pero yo creo que aquí yo tengo que estar como un hijo curioso ante su padre. Y creo que eso es lo que puede ser más interesante para los que estáis aquí, porque aunque probablemente muchos conocéis su obra, otros la vais a estar descubriendo ahora recientemente, bien a través del documental que está aquí enseñándose en el festival, que ha dirigido Félix Vizcarret, que está aquí, que se llama Sauras, o bien por la curiosidad en las cinetecas o las filmotecas de ver su obra. Pero me parecía una oportunidad maravillosa poder ser el hijo que pregunta, ¿y papá? Papá, ¿por qué hiciste? Papá, ¿cómo empezaste? Y estas cosas que yo creo que siempre son fantásticas poder hacer a los padres. Yo tengo el lujo y el privilegio de ser el segundo de los 7 hijos de Carlos Saura.
y haber convivido con él, evidentemente, desde siempre, porque además ha sido un padre amantísimo y un estupendo padre, la verdad. O sea, que tengo poca queja, mucho trauma, pero poca queja, ¿no? Por eso engordé tanto. Voy a usar papá. Estaba mucho pensando, desde que cometí la tontería de decirle a Iván esto. No, un momentito. Voy a usar papá porque a partir de ahora va a hablar él. Este es el diálogo que tenemos normalmente. Interrumpe. Sí, no, es que esto no funciona. Sí, tienes que poner el... Ahí, por aquí. Okay. Bueno, se me oye igual de mal, ¿no? Ah, joder, qué maravilla. No, y quería decir solamente que yo tengo varios hijos y los dos mayores son más viejos que yo. Dicho esto, me callo. Ya no digo nada más. Bueno, vamos a entrar en lo serio, que esto es una cátedra ilustre en un entorno estupendo con una audiencia maravillosa. Naces en Huesca en 1932. Pero no me acuerdo. Bien. Y has hecho más de 40 películas. Sí, creo, ¿eh? Eso dicen, ¿no? Has ganado premios en todos los festivales, prácticamente. Has ganado en Cannes, has ganado en Berlín, has ganado en San Sebastián, has ganado en Venecia, has ganado en Montreal, pero sobre todo has podido hacer las películas que has querido. ¿Cómo te has planteado hacer las películas desde el inicio? Pues la verdad es que nunca me lo he planteado, ¿no? O sea que... No, hay una cosa que quisiera decir y no quisiera rebatir aquí a mi hijo, que sabe muchísimo más que yo. La verdad es que a mí no me gusta demasiado hablar, como se verá en la película de Félix Vizcarra, hablar demasiado del pasado, pero estoy obligado a hacerlo, porque si no mi hijo me va a matar. O sea que estoy obligado, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que yo he llegado al cine a través de varias etapas, fundamentalmente porque yo he empezado siendo fotógrafo desde muy chiquitito. Yo soy fotógrafo porque una vez me enamoré de una chica, tenía 7 o 8 años, le robé la cámara de fotos a mi padre, que tenía una malísima cámara, le hice una foto a escondidas y se la envié por correo con un corazón y una flecha diciendo te amo. Y nunca más me contestó. Entonces, aprendí 2 cosas, que la fotografía es una cosa maravillosa y que las mujeres hay que tener mucho cuidado con ellas. Y que me perdonen. Dicho esto, pues la fotografía es lo único que he mantenido casi como que, no sé, toda mi vida, y continúo siendo fotógrafo, como habréis visto. Y colecciono también máquinas de fotografías. Me gusta mucho la fotografía, me fascina mucho. Y entonces nunca pensé yo dedicarme al cine, sino simplemente ser un fotógrafo conocido. Incluso llegó un momento en que me ofrecieron trabajar como fotógrafo para el Paris Match, que era el sueño de un fotógrafo, ¿no? Y tuve que dejarlo porque empecé a hacer ya mi primera película, ¿no? Pero mientras he sido fotógrafo, lo que pasa es que me especialicé en música y danza, porque yo era el fotógrafo oficial durante muchos años, cuando era joven, de los festivales de música de Granada y Santander en España, lo que me permitió, ¿verdad?, tener un contacto muy cercano, muy próximo con los directores de orquesta, con los bailarines y sobre todo con el flamenco, que siempre me ha interesado, pero que entonces fue cuando lo descubrí y que he sido un amante del flamenco y continúo siéndolo, ¿no? En fin, todo eso lo digo porque de esa manera la cosa fue bastante lógica hasta que empecé a hacer un documental. Decidí que tenía que hacer algo diferente a la fotografía, que la fotografía era una cosa estática, maravillosa, ¿verdad?, pero estática, que necesitaba el movimiento, porque la diferencia grande que hay entre la fotografía, y eso cualquier persona lo puede observar, es que, y sobre todo hoy con las máquinas digitales, que en el momento en que se hace una fotografía lo que se tiene es el pasado, lo cual es tremendo, ¿verdad? O sea, se va guardando un pasado, ¿no? El cine, en cambio, está en movimiento. El cine está en movimiento un poco como la música, y me atraía mucho. Y empecé a hacer un documental que se llamaba Cuenca. Tuve la suerte de que fue premiado en San Sebastián y me permitió tener un cierto prestigio. Y a partir de allí, pues en el año 59, hice mi primera película que se llamaba Los Golfos. Y ahora dejo que mi hijo hable, porque si no, no lo voy a dejar hablar. No, yo no estoy aquí para hablar, está para que hable él y es fantástico escucharle. No, lo que ha sido tocando varias cosas. A mí me gusta mucho el adjetivo que han usado aquí para definir tu obra, que es versátil.
Y esa versatilidad se manifiesta no solo en tus estilos de cine, pero también en todas las ramas de las artes que has tocado, porque tú, como has contado, empezaste de fotógrafo, pero también eres escritor, has escrito varias novelas. Eres también un pintor ahora, porque tú rechazabas ser pintor o dibujar porque tenías un hermano que era un pintor, pero recientemente te has lanzado a la aventura de exhibir también tus retratos o fotosaurios, como le llamas, ¿no? No, pero nunca he rechazado. Mi hermano Antonio y yo hemos sido, de verdad, nos hemos llevado muy bien. Se llama Antonio Saura, por eso se llama Antonio Saura este, ¿eh? O sea, es un homenaje a mi hermano Antonio, que era mayor que yo y que era un poco el culmen de la sabiduría pictórica, ¿no? Pero realmente era un pintor estupendo, un dibujante maravilloso. Pero yo siempre he tenido facilidad para el dibujo desde muy pequeñito, ¿no? O sea, que en ese sentido, quizá porque mi madre era pianista, quizá por eso, no sé. A veces yo creo que hay unos genes misteriosos, porque la mayor parte de mis hijos tienen todas una gran facilidad para el encuadre y hacer fotos estupendas, todos. Yo creo que es una cosa, quizá el único, quizá Antonio es el único que no ha, no sé, que no ha trabajado ese aspecto en fin, no sé, de la fotografía o del cine, no sé, que se dedica a otra cosa. Pero, bueno, ¿qué iba a decir? Que no, lo de la pintura, la relación con tu hermano, pero ya que estamos hablando de tu hermano, creces en una familia, tu madre es pianista, tu padre es un funcionario prestigioso y tienes un hermano pintor, enfermo muy pronto, y en realidad creces en un ambiente muy creativo, ¿no? Más que creativo, lo que pasa es que mi familia, mis padres, vamos, me permitieron hacer lo que más nos gustaba a cada uno de los hijos, ¿no? Cosa que no es normal, o sea, que una gran libertad. Entonces me permitieron ser fotógrafo. Bueno, y luego, pues ya, como he dicho antes, a partir de la fotografía documental y luego ya el cine de ficción, ¿no? O sea, esa gran libertad que me dieron mis padres, yo he tratado de reflejarla en todos mis hijos, aunque he visto en la película de Félix, que está aquí, que no todos dicen lo mismo, ¿verdad, Félix? No sé, bueno, en fin, vamos a no meternos en Honduras, ¿no? Tenéis que ver el documental que ha dirigido Félix Vizcarret. Pero a partir de esa libertad que te permite a los 18 años ser fotógrafo casi profesional y muy tempranamente ingresar en la escuela de cine, que era algo bastante inusitado, ¿qué recuerdo tienes de la escuela de cine? Pues mira, era un centro de los jóvenes de izquierdas que querían hacer cine y que estaban en contra digamos, del cine que se hacía en España, que era un cine oficialista, un cine muy ligero, digamos, ¿no? Con comedias o musicales con muy pocas miras hacia el futuro, todo muy sencillo, a veces con directores muy eficaces, muy buenos directores, ¿no? O sea, que las cosas como son. Pero era un cine que no nos interesaba nada, que queríamos cambiar el cine español, y en la escuela de cine era el fermento de todo eso. Ahí estudió Bardén, Berlanga, luego Víctor Erice, bueno, y tantos otros, ¿no? Que han hecho en su carrera. Yo empecé estudiando los estudios de cine, en la escuela de cine, y cuando acabé me nombraron profesor, y he sido 6 o 7 años allí de profesor en la escuela de cine, hasta que hice ya los golfos y decidí dejar la enseñanza, ¿no? Pero fue una época para mí muy interesante, porque yo aprendí mucho más que los alumnos, ¿no? Porque yo no sabía casi nada de cine. O sea que... Y ya de lo que ibas aprendiendo en esa escuela y de las relaciones que establecías, fuiste teniendo también contactos con otros realizadores y ahí viene tu amistad con Luis Buñuel, ¿no? Bueno, eso es más complicado, porque es que lo que pasa que... Bueno, ¿lo contamos eso? Sí, por favor. Venga, bueno, pues nada. Estamos para eso. No, lo que pasa que mi primera película, que fue Los Golfos, era la primera vez que en España, porque hasta entonces todas las películas que iban a los festivales internacionales eran elegidas por el sistema, por el régimen, por los ministros o por quien fuera, a dedo, ¿no? Y fue la primera vez que se decidió, porque el Festival de Cannes así lo exigió, era la primera vez que una película que iba a representar a España iba a ser seleccionada por los técnicos de cine españoles. Yo tuve la suerte, la fortuna, de que mi primera película, que era una película hecha en la calle, con la cámara en la mano, muchas cosas, con actores naturales, que se llaman Los Golfos, tuve la fortuna de que fuera elegida para el Festival de Cannes. El Festival de Cannes en el año 60, justo cuando estaba ahí también Luis Buñuel, que por cierto vino a la proyección de la película, muy amable, y a partir de allí, que yo siempre he sido un defensor de Luis Buñuel mucho antes de conocerlos, porque conocía algunas de sus películas y siempre lo he admirado tanto, hicimos una especie de amistad
una amistad muy profunda que ha durado hasta su muerte, ¿no? Es más, poco antes de su muerte yo estuve aquí en México rodando una película que se llama Antonieta, sobre Antonieta Rivas Mercado, que hizo aquí en México, en San Luis de Potosí y en el DF. Y tuve la oportunidad de ir a su casa, de estar con él. Él vino al rodaje también y ya realmente estaba muy, muy viejecito y a los pocos meses se murió, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, me han tenido con él siempre que venía a España. Me llamaba por teléfono, comíamos juntos, nos emborrachábamos juntos, con perdón. En fin, nos animábamos y la verdad es que hemos hablado de todo, de lo divino y de lo humano, y lo considero como una relación maravillosa, no solo como un gran director, que lo es, ¿no?, sino también como alguien de mi familia, como un amigo entrañable, ¿no?, que quizá todavía más como un amigo entrañable, ¿no? Porque para que los jóvenes que tal vez no lo sepan, tú naces en una España que está a punto de precipitarse en una guerra civil tremendamente cruenta y el resultado ulterior es una dictadura que duró 40 años y tú desarrollas digamos, la base de los aspectos que más te han interesado de tu cine a partir de esa tragedia y durante esa dictadura, que era una dictadura cruel y represiva, ¿no? Sí, bueno, yo he vivido la guerra española porque yo era un niño, tenía 4 años en Madrid. Luego mi familia fue con el gobierno republicano cuando se empezó a perder ya Madrid a Valencia y de Valencia a Barcelona. O sea que hemos seguido todo ese viaje que hizo el gobierno republicano hasta el exilio en Francia, que por suerte nosotros no nos exiliamos, nos quedamos en Barcelona. Quiero decir con esto que he sufrido las bombas, las muertes, todo eso lo he sufrido en carne viva, no me lo he inventado, es una cosa que lo he vivido de verdad. Eso y luego la posguerra, que fue casi tan terrible o más, ¿no?, que la guerra, una posguerra represiva, terrible, espantosa. Bueno, es igual. El caso es que cuando he empezado a hacer cine, lo que es inevitable es que la guerra de España aparece en muchas de mis películas como un tema, ¿no? Tema que ha sido muchas veces discutido violentamente por la censura española, como es normal, ¿no? Pero sigue apareciendo y me gustaría, todavía me ha quedado pendiente de hacer una película sobre la guerra española, pero dentro de la guerra española. Es más, tú sabes que yo escribí un guión que se llamaba Esa luz para hacer una película que nunca se ha hecho porque era muy costosa y que tuve que escribir en forma de novela para que se publicara, para que no se perdiera, ¿no? Y ahí está, se llama Esa luz, ¿no? Y bueno, pues cada persona tiene un pasado que le va marcando de una manera o de otra y no cabe la menor duda de que si hay algo que me ha marcado a mí ha sido la Guerra Civil Española, ¿no? Y luego desarrollas tu cine en la posguerra luchando contra la censura que intentó destruir o impedir varias de tus películas y que ha dado alguna anécdota divertida como el título de La caza, ¿no? No, la verdad es que yo nunca pude hacer las películas que quería hasta un cierto punto, ¿no? O sea, que tenía proyectos para hacer películas que no se podían hacer, ¿no? O sea, que cada película era un riesgo contra corriente. Había una comisión especialmente dura para los guiones previos antes de hacer la película. O sea, había 2 censuras, ¿no? Una censura que era la previa, que era el guión, el escenario, y la otra era ya la película terminada. Ya en esa primera censura se eliminaba la gran parte de películas interesantes que se podían hacer, porque se pensaba que lo que se escribía allí era mucho peor de lo que luego se iba a llevar en imágenes, lo cual no era verdad, ¿no? Pero, en fin, yo recuerdo que en el primer guión de Los Golfos, me acuerdo perfectamente que fuimos a ver al director general de cine de entonces, que era un hombre así como muy estirado, con un bigotito ahí, y que vestido con un hábito, ¿no?, religioso, ¿no? Y le dijimos, bueno, es que mire usted, nos habían dado un guión que de 100 hojas tenía 60 dobladas. Y dijimos, bueno, pero si, es que entonces no se puede hacer la película, ¿no? Si no podemos hacer estas 60 hojas, ¿qué hacemos? Entonces él sacó una pistola, ¿verdad? Una pistola y la puso encima de la mesa y nos dijo, si usted quiere que volvamos otra vez a la calle a pegar tiros, podemos volver. Yo le dije, no, por favor, no. Bueno, digo esto porque la verdad es que los primeros años de mi historia cinematográfica han sido duras con respecto a la censura, como dice aquí mi hijo. Y una de mis películas, que es La caza, que ahora los críticos españoles dicen que es mi mejor película, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, allá ellos.
es verdad que el primer título se llamaba La caza del conejo. Y los censores me dijeron, la caza sí, pero del conejo ni hablar. O sea, bueno, y se quedó con la caza, me hicieron un favor, ¿verdad? Desde luego. Por primera vez la censura me hizo un favor tremendo, ¿no? Tú me contabas anécdotas de los comités de censura, ¿no? Donde había un cura que miraba las películas y decía, corte eso, que me excito. Cosas por el estilo. Bueno, sí, claro. No, pero además es que había un censor, bueno, un censor genial, ¿no? Que luego Fellini hizo una película, no me acuerdo cuál, ¿verdad?, donde lo caricaturizaba, ¿no? Que yo lo he vivido, vamos, un día me dijo, ven, Saura, ven, y me metió en una sala oscura, ¿no? Y había una movida de esas antiguas, ¿no? De esas que se movían, ¿no? Me dice, mire usted qué barbaridad, lo que se hace por el mundo. Y él había recortado todos los trozos eróticos o besos de películas americanas, de películas suecas, todo. Había hecho una especie de montaje genial que me hubiera gustado recuperar, que no lo he recuperado nunca, ¿no? Con todas las cosas que parecían prohibidas, porque los besos tenían que durar 2 segundos, si duraban más los cortaban, ¿no? Y cosas así. Y era una maravilla aquello, ¿no? Bueno, algún día hay que hacer una película sobre eso, ¿eh? ¿Y esa España represiva te obliga a ti a buscar en las historias lo que quieres contar y vas encontrando temáticas que de alguna manera mucha crítica ha llamado alegórica o simbólica, pero que en realidad esconden historias muy poderosas? Estoy hablando de Peppermint Frappé, por ejemplo, ¿no? que puede tener un origen unamuniano y luego lo vas transformando. Unamuniano no lo sé, eso ya, pues, bueno, vamos a dejarlo. No, lo que pasa es que a mí hay un tema en España, en Italia, en el Mediterráneo en general, y evidentemente en los países latinos, que me fascina, que es la familia, ¿no? Bueno, la familia protectora, ¿no? Esta familia que en España y en Italia, la mamá en Italia y en España es la madre, que controla todas las situaciones, que a los hijos los maneja como si fueran, no sé, huevos de un pájaro que va poniendo huevos, no sé, que más que manejarlo, los controla, los vigila. El padre va por ahí a trabajar, a hacer otras cosas, pero la madre realmente es una madre dominante, de alguna manera indirectamente dominante, ¿no? Generosa, afectuosa. Yo recuerdo que la primera vez que me casé, mi madre me dijo, mira, hijo mío, como los matrimonios no duran, cuando tú quieras puedes venir a mi casa, que tienes aquí un cuarto para ti solo. Digo, vamos. O sea, que ya con esa idea, ¿no? Y en España ahora está cambiando la cosa mucho porque ya los jóvenes se independizan, pero hasta hace poco, yo creo que hasta los 40 años la gente vivía con su mamá, ¿eh? Esa especie de protección. Bien, eso por un lado. Por otra parte, me gustaba mucho esta cosa mediterránea del contacto de la piel de los niños con la madre, esa cosa que en el norte de Europa no existe, casi apenas existe, da como miedo tocar a una persona, ¿no? Entonces yo como soy medio aragonés, que es el norte de España, y medio mediterráneo, porque mi padre era murciano, de la zona del Mediterráneo, una de las cosas que me fascinaba siempre que he ido a Murcia, a esa zona de Levante, era que tenía una tía mía que era así de gorda, que se llama mi tía Lola, una maravilla, ¿no? Que cogía a un niño pequeño, le daba un beso en el culo, el niño llorando, ¡ah! Y decía, ¡ay, mi niño, qué maravilla! O sea que había realmente una relación tan hermosa, ¿no? Entre los niños y las familias, ¿no? O sea que se abrazaban, yo creo que eso se continúa aquí en Latinoamérica, espero, ¿no? Que ustedes continúen así, porque me parece que eso no hay que perderlo nunca, ¿eh? No hay que perderlo nunca porque me parece que eso es una cosa atávica casi, ¿no? De protección y... Bueno, entonces esa especie de dualidad entre una familia, ¿verdad?, donde una madre domina, cosa que es, no sé, Mamá cumple 100 años o en Criacuervos, no, Criacuervos menos, ¿no? En Ani los lobos, en alguna película mía, ¿no? Está presente de alguna manera casi caricaturizado, casi exagerado, ¿verdad? Me gustaba mucho en esa época, ¿no? Demostrar que la familia española era de un lado muy bueno y también un lado perverso, ¿no? De alguna forma. Ya que has entrado en los temas, evidentemente la familia, y la familia también trabajada desde el recuerdo y la memoria, que es otro de tus temas. Ahora, cuando hablabas de la novela de Salud, me daba cuenta de que la estructura es similar a la Prima Angélica, que es alguien que es separado en inicio, ¿no? Alguien que es separado de su familia y de alguna manera quiere volver. En el caso de Salud, la historia era la imposibilidad de ese encuentro. En el caso de la Prima Angélica es el retorno después de muchos años al lugar de esa separación.
siempre la búsqueda del núcleo familiar y cómo ese núcleo familiar se fragmenta y cómo la memoria juega con el recuerdo, ¿no? Lo tienes en La prima Angélica, lo tienes en Criacuervos de alguna manera, ¿no? Con esta niña que distorsiona la realidad, y en Elisa Vida Mía, en donde es toda una ficción sobre una familia que pudo ser, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque claro, yo no, cuando he hecho una película nunca he pensado en esas cosas, ¿no? Yo me he dejado llevar por lo que me apetecía contar, he tenido la suerte de contar las películas que quería, y algunas que no he podido hacer, desgraciadamente, se han quedado en el tintero, ¿verdad? Pero he tenido la suerte de ir haciendo poco a poco las películas que me apetecía, pero nunca pensando en lo que dice Antonio, ¿no? Sino de una forma mucho más automática, instintiva, ¿no? Soy una persona que me gusta mucho improvisar. Yo cambio mucho en mis películas. Me encanta el poder cambiar las cosas. Lo aprendí en mi segunda película, que era La caza. Mi tercera película. Mi segunda película, Llanto por un bandido, podía haber sido una gran película, pero fue para mí una frustración porque en Italia cambiaron el montaje, me destruyeron una serie de planos que eran planos largos, un poco a lo Mizoguchi que yo quería hacer, y me destruyeron la película, ¿no? Entonces, de ahí salí un poco diciendo, nunca más voy a hacer una película que no pueda controlar yo absolutamente, ¿no? Y entonces hice La caza, siguiendo rigurosamente el orden del guión, que es algo que trato de hacer ahora siempre, ¿no? Porque es la única forma de ver cómo los personajes evolucionan, los actores, cómo van acomodándose a sus papeles, cómo la historia va caminando, cómo cosas que uno piensa que ya se han dicho, pues no hace falta decirlas otra vez, etcétera, ¿no? O sea que eso es una forma muy hermosa de hacer cine, un poco improvisando sobre la marcha. Hombre, indudablemente hay que tener un guión, una preparación para hacer eso, porque si no te pierdes, ¿no? Pero esa es una técnica que yo he aprendido y que he tratado de hacer en casi todas mis películas. Yo parto de una base, es que una película siempre es una mentira, ¿no? O sea, es algo que se cuenta que no tiene por qué haber existido, ¿no? Que el público puede creerlo o no creerlo, tiene la libertad absoluta para decidir si me creo esta historia o no me la creo, ¿no? Pero siempre es una invención, es como una novela, ¿no? Es una invención que no tiene por qué reflejar la realidad necesariamente, ¿no? O sea que a partir de allí yo pienso que he trabajado mucho ese mundo un poco que es el mundo de la imaginación, pero no la imaginación de las hadas o de los monstruos, sino una imaginación basada en lo que es el ser humano, en sus pensamientos, en su pasado quizá, en el recuerdo que es tan volátil y tan verdad, misterioso, ¿verdad? Que uno puede manipularlo como uno quiera, ¿no? Y en ese sentido me parece que me relacionaba muy bien con Buñuel. Hemos hablado mucho de eso con Buñuel. Ha habido una época en que en el cine mundial ha habido 3 grandes directores que a mí me han influenciado mucho, o que yo he admirado muchísimo, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, era Luis Buñuel, que era esa imaginación un poco española, basada mucho más de lo que la gente se cree, en la literatura de la Edad de Oro española. Hay escritores maravillosos, ¿verdad?, que han sido capaces de inventar esas cosas, como Ana María de Zayas, como Quevedo, bueno, como Cervantes, claro, por supuesto, Lope de Vega, yo qué sé. Tantos escritores españoles que han sido capaces de subvertir la realidad, ¿no? Y de cambiarla, y utilizar la imaginación. Y luego, en los países nórdicos está Ingmar Bergman, ¿no? Con ese puritanismo sueco tan tremendo, pero con películas maravillosas algunas, ¿no? Como Persona, que es una película magnífica, ¿no? Y luego en el otro lado está el exceso italiano, más irregular si se quiere, pero tan poderoso como es Federico Fellini, ¿no? Son los 3 grandes directores para mí que utilizan la imaginación de una manera con elementos humanos. O sea que, porque claro, es muy fácil hacer una película sobre un cuento infantil, sobre las hadas y tal, pero no es eso, ¿no? Lo que es más difícil es recurrir a lo que una persona tiene en la cabeza, ¿no? Cómo de repente aparecen no sé, en recuerdos olvidados repentinamente, ¿no? Siempre decía Buñuel una cosa que yo he seguido, que me parecía muy hermoso. Bueno, yo he añadido algo ahí, pues yo decía, bueno, en vez de hacer ese jogging, ¿verdad?, hacer gimnasia todos los días para estar en forma físicamente, que está muy bien, por otra parte, se puede hacer otro jogging, que es trabajar sobre las imágenes, ¿no? O sea, cerrar los ojos y darle vueltas y que aparezcan, dejar libre la mente. Eso decía Luis, dejar libre la mente para que aparezcan las imágenes que sean, por muy disparatadas que sean, ¿no? Dice y es verdad, yo lo hago a veces, ¿no? O sea, que todos tenemos una capacidad enorme, ¿verdad?, de guardar
unas imágenes, ¿verdad?, que pueden ir apareciendo una tras otra, además hay una cierta relación, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he creído que no es verdad que la infancia sea la época mejor de la vida de un ser humano. Yo la infancia no la recuerdo como una cosa maravillosa, quizá por la guerra, quizá no lo sé, ¿verdad? Recuerdo mucho más otras etapas de mi vida. O sea, a mí me parece que la infancia es una etapa un poco dolorosa en la medida de que los niños no saben muy bien dónde están, son inteligentes, mucho más de lo que pensamos, ¿verdad? Pero están rodeados de adultos que no hay forma de comunicarse. Aunque un adulto quiera comunicarse con un niño, es imposible, ¿no? Son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Y entonces ese es un problema, porque hay una especie de decalaje, como diría el francés, de decalaje, ¿no?, entre los seres adultos y los niños, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me preocupa mucho. Bueno, está en algunas películas mías, ¿no?, como en La prima Angélica o quizá Cría Cuervos, no lo sé. Sobre todo La prima Angélica, Cría Cuervos, Pajarico, ¿no?, también. A mí, perdona que vuelva sobre el tema de la memoria, porque tú en La prima Angélica inventas y aparece por primera vez en el cine una manera de cómo un personaje adulto percibe el recuerdo. Me gustaría que elaboraras un poco cómo llegaste a esa idea y cómo fue también convencer a un actor como José Luis López Vázquez de que afrontara el reto que implicaba eso, ¿no? Sí, bueno, pero yo estaba pensando, digo, tenía una fotografía mía de niño, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y yo por qué? Yo soy este porque me han dicho que soy yo, pero podía ser otra persona, ¿no? Si hubiera sido otro niño, me hubiera parecido igual de bien, realmente no. Entonces yo pensé que cuando pensamos o recurrimos al pasado, sobre todo a la infancia, a la juventud, sobre todo a la infancia, ¿no?, lo vemos siempre con nuestros ojos de adulto. O sea que no podemos evitar que si somos adultos, aunque echemos para atrás a gran velocidad, lo que estamos viendo es a través de nuestra mente actual, no en la mente de un niño, puesto que la mente de un niño ya no sabemos cómo pensábamos de niños. No es verdad, no tenemos ni idea. Nos quedan algunas imágenes, ¿verdad?, que han marcado nuestra existencia, porque son potentes, generalmente a veces son muertes, son cataclismos, son, no sé, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero si no, no queda nada. Entonces, con esa idea, yo pensé que el protagonista de La prima Angélica sería un adulto que trata de recordar cómo era de niño, pero sin perder su encarnadura de adulto. O sea, que siempre era un hombre adulto el que pasaba el tiempo, ¿verdad?, y se encontraba en su infancia, pero siempre con su forma, no sé, de hombre, ¿no? Y bueno, es verdad que eso, pues, es un recurso que me parece que era muy bonito, que era muy hermoso, ¿no? Es más, fíjate que con Piperín Frappé he conseguido algo que no había conseguido nunca. Y es que... Con La prima. Con La prima Angélica. Con La prima Angélica, perdón. Es verdad, entonces no vale, porque era Pipermín, me parece que iba a decir... Bueno, me callo entonces. No, pero ¿qué ibas a decir de Peppermint? Es que no me acuerdo, porque ya he hecho para hacer 40 películas, y es muy difícil que me acuerde yo. En Peppermint Frappé... Menos mal que está aquí mi hijo que me... En Peppermint Frappé lo que haces es que un hombre proyecta su fantasía o su obsesión de una mujer en otra. Sí. Y en La prima Angélica lo que haces es que ese mismo actor, sorprendentemente, José Luis López Vázquez, encarne, y casi en un mismo plano, porque hay momentos en que se transforma directamente a un señor de 40 años o a un niño de 10, sin cambiar la forma física, y se transforma él en el niño. Y la verdad es que si no la habéis visto, os recomiendo, es un ejercicio, una película de una modernidad absoluta, y juega con muchos elementos que están, uno es la memoria, la interpretación, y otro es el juego, que también a mí me interesa mucho, es cómo prescindes tú del flashback, ¿no? O sea, cómo saltas en un momento dado en el tiempo al pasado sin ni transiciones ni nada, como en la misma Nunca me he preocupado de eso, ¿eh? Yo la técnica de cine supongo que la conozco y nunca me he preocupado. Al contrario, soy un poco caprichoso, ¿no? O sea, que según me gusta, ¿no? No, lo que sucede es que, no sé cómo decirte, La prima Angélica realmente es algo que sí que me pareció que era muy interesante. Yo pensaba que iba a ser un desastre, que nadie iba a entender ese juego. Por suerte, pues ha sido una película mía que ha funcionado bien. Fue premiado en Berlín, como sabes, etcétera, ¿no? En Cannes, en Cannes, premio especial de jurado en Cannes. Bueno, en Cannes. No, hablaba de Piperín Frappé porque hay una película que me ha permitido a mí ser embajador con otros grandes directores, grandes figuras de
del cine mundial, como podía ser Chaplin o puede ser Stanley Kubrick, ¿no? Siempre lo digo esto, pero es muy aburrido, quizá ustedes ya me conocerán. No te conocen, no. Pero por Piensa ejemplo, que no. Félix Vizcarra sí me conoce, entonces ya debe estar harto ya de oírme, ¿no? Pero la charla es para Bueno, esta ¿cómo gente están generosa ustedes? que está dedicando su tiempo Bien, para estar con el nosotros. caso es que cuando yo salía y vivía con Geraldine Chaplin, que ha sido mi mujer durante 8 años, salió en Francia unos comentarios muy agresivos y que decían que Geraldine Chaplin salía con un Playboy español. Y yo estaba orgullosísimo, porque era el sueño de mi vida. El sueño de mi vida es ser un Playboy, nunca lo he sido, desgraciadamente, ¿no? Digo, qué maravilla, que ahora ya he subido de escalafón. Ya no soy director de cine, soy Playboy. Bueno, el caso es que los Chaplin, claro, estaban muy moscas. Digo, esta hija mía se ha liado ahí con un Playboy español, parece mentira, ¿no? Nuestra hija y tal. Bien, entonces la secretaria de Chaplin vio Peppermint Frappé en Francia y le gustó mucho la película y entonces en un viaje que hicieron los Chaplin a Francia, a París, dijeron, tienes que ver la película de Saura, Peppermint Frappé, porque está muy bien y muy interesante. Bien, los Chaplin vieron la película y Chaplin estaba tan emocionado que nos mandó un telegrama diciendo, es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y dijo, y el actor es uno de los más grandes actores que conozco. Bueno, digo esto porque a partir de allí yo tenía ya la entrada directa en la familia Chaplin y pude ir todos los días ahí. Tenía ahí un Rolls Royce en la puerta que me esperaba, ¿verdad?, con un chofer, y me llevaba a la mansión de los Chaplin, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de conocer bastante bien a Chaplin, sobre todo a una y a toda la familia. Bien, pero es que además esa misma película fue la que un día la vio Stanley Kubrick en Inglaterra, y entonces me llama por teléfono y me dice, Saura, con esa especie de prepotencia muy americana, ¿no? Eres la única persona capaz de hacer versiones españolas de mis películas. Le dije, hombre, yo encantado, ¿no? Encantado. Bien, entonces, total, que a partir de Clockwork Orange he hecho todas las películas de él, hasta la última, que se murió, la familia incluso me pidió que por favor hiciera la versión española. O sea que fíjate hasta qué punto a veces una película sirve de embajador, ¿verdad?, para otras cosas, ¿no? Bueno. Y hay más cosas, ¿no? Porque hemos dado un salto atrás. La Prima Angélica es del 73, Peppermint Frappé es del 68 y Peppermint Frappé es seleccionada para el Festival de Cannes de 1968 y vosotros estáis ahí y el día de la proyección estallan los sucesos del Mayo de Francia y os dedicáis a impedir que se haga la proyección, ¿no? Como dice Polanski, una panda de idiotas se dedicaron a cerrar el telón, o como dice Godard, por fin la revolución triunfó en el cine. ¿Cómo viviste ese momento tú? Polanski no estaba, que yo sepa, ¿no? Tú estabas. Yo sí, bueno, estaba. Tú estabas, y Geraldine. Estábamos impidiendo que se proyectara una película, cosa que no ha pasado nunca en el Festival de Cannes. Nos agarramos a la cortina, ¿verdad? Y estaba ahí Godard, Truffaut, yo que sé, estábamos todos ahí. Toda la Nouvelle Vague estaba ahí, ¿no? Incluido yo. Y se cortó el festival, se terminó el Festival de Cannes. Sí, fue unos años muy violentos y muy interesantes, ¿eh? Había una conmoción, ¿verdad? Había un deseo de cambiar las cosas, en fin, y realmente... Pero a mí lo que más me gustó de aquel festival, ¿qué año era? ¿Te acuerdas? 68. 68, es verdad, mayo de 68, es cierto. A mí lo que más me gustó es que nada más cerrarse el Festival de Cannes fue una desbandada de productores, de directores, sobre todo americanos, todos corriendo, cogiendo las barcas, huyendo de allí como helicópteros, ¿no? Una cosa fantástica, como si fuera la guerra, que hubiera el comienzo de la guerra de Vietnam o algo así, no sé. Y bueno, pues fue espectacular, todo el mundo huyendo, ¿no? No había gasolina, yo iba en una furgoneta, porque entonces yo iba con Geraldine Chaplin, llevábamos una furgoneta de camping, una Volkswagen, dormíamos en ella, y íbamos de aquí para allá, ¿no? Y no teníamos gasolina, no había gasolina, se agotó la gasolina en Francia, fue un momento interesantísimo. Bueno, a los 4 días todo era normal, o sea que no... Luego han vuelto a hacer el pase de Peppermint Frappé como homenaje a esas películas que no se proyectaron en el Festival de Cannes. Oye, sigamos adelante y viendo un poco las temáticas que has tratado. Tu primera película trata de alguna manera desfavorecidos, de personas que viven en la calle o se tienen que buscar la vida. La segunda película es casi un western sobre la guerra de independencia española, ¿no?, de bandoleros. Y en la tercera, La caza,
ya has encontrado tu voz. La cuarta es Peppermint Frappé, que es la primera película en donde ya vas indagando en lo que luego va a ser un ciclo que podríamos decir que termina con Dulces Horas, ¿no? Es un ciclo de exploración sobre lo que tú has dicho, la familia, las tensiones internas de las relaciones. Te preocupa mucho el mundo de la pareja y llegas a Elisa, vida mía, que de alguna manera es, bueno, pasando por Criacuervos, que se convierte en un éxito mundial tremendo, con una canción horrible que creo que a ti te gusta. Pues qué atrevido es, ¿eh? ¿Cómo te atreves a decir que es una canción horrible? ¿Por qué te vas? De Janet es la canción central de la película Criacuervos y mi padre la encontró y la grabó en un programa de radio, Cuéntalo tú todo, y nos la ponía a los hijos y nos torturaba todos los días por la mañana diciendo ¿a qué es bonita? Y nosotros éramos jóvenes rockeros y nos parecía horrible, pero... No, la cosa es más complicada que eso, ¿eh? Porque tú lo cuentas ahora, claro, porque te viene bien a ti contar eso así, ¿no? Hombre, no lo voy a contar como te viene bien a ti. Es muy cómodo, ¿no? No, lo que pasa es que a mí me gustaba mucho esa canción y dije, algún día que haga una película sobre una niña o unos niños, meteré esta canción, ¿no? Entonces, Criacuervos era la primera película que yo escribí solo, porque hasta entonces había escrito los guiones siempre o con Rafael Azcona o con alguien más, ¿no? Entonces decidí escribir ese guión solo. Digo, ya está bien, no quiero depender de nadie y voy a hacer lo que me dé la gana y voy a hacer la película yo solo. Bien. Entonces escribí Criacuervos y pensé que la canción era perfecta para la película, ¿no? Lo consulté con mi productor, que se llama Elías Querejeta, y me dice, ni se te ocurra poner esa canción tan espantosa. Entonces se lo consulté con Geraldine y me dijo, ni hablar, no la pongas, por favor, que es espantosa, no me gusta nada, me dijo Geraldine. Entonces hice en María de Molina, en la casa que vivíamos, hice un conciliábulo con chicos de la edad de la película, ¿no? Todos reunidos, y le dije, ¿qué os parece la canción? Unánimemente dijeron que era una mierda. Entonces yo, como soy aragonés, dije, pues la pongo. Ven. Pues es la número 1 en Francia, en China, no sé dónde. Bueno, una cosa. Si yo hubiera comprado los derechos, sería millonario ahora y a lo mejor no estaba entre ustedes, no lo sé. Porque realmente fue un éxito mundial, hasta el punto, que eso era tremendo, ¿no? Yo cada vez que iba a París, entonces iba a París bastante a menudo por la película y por otras cosas, tenía un distribuidor francés. Cada vez que me metía en un avión de Air France me ponían ta tito terorarora y decía, no, por favor, no. Libéreme, por favor. O sea que no es verdad lo que dices, ¿eh? Perdóname, que he visto de Criacuervos el otro día en la Filmoteca Española, que me obligasteis a verla, una copia espantosa, por cierto. Oye, a mí no me mires. Y me pareció una película que no me parecía que la había hecho yo. O sea que... Eso es otra cosa interesante sobre tu cine, ¿no? Tú no ves las películas porque no reconoces a la persona que las ha hecho. No, porque no me interesa nada verlas, no me interesa nada, me obligáis a verlas, ¿no? Que es diferente. No, para mí el cine es un poco una parte de mi vida, es como el pasado, no vas a estar recordando continuamente tu pasado, ¿no? Sino lo vas dejando atrás, se va olvidando. Entonces te proyectas hacia el presente y hacia el futuro, pero ¿para qué estar ahí recordando continuamente lo que habías hecho? En eso hay una anécdota que siempre cuento, ¿verdad, Feliz? Que es la de Chaplin, porque a Chaplin le gustaba mucho ver sus películas en su casa. O sea, Una O'Neill, su mujer, por las tardes, al atardecer, ponía en marcha un proyector de 16 milímetros con películas de Chaplin y nos sentábamos toda la familia, o sea, Geraldine, sus hermanas, por supuesto Chaplin en primera fila y yo. Y Chaplin se moría de risa con sus películas. Y me decía, ¿a qué es funny? ¿A qué es divertido? Digo, pues claro que era divertido, sí. Pero es curioso, ¿no? O sea, que tenía esa especie de obsesión de ver continuamente su pasado, ¿no? Pues yo tengo todo lo contrario, yo no quiero ver mi pasado para nada, ¿eh? O sea que ahora me obliga aquí a recordar mi pasado y tengo que hacer un esfuerzo. Y digo, los años y todo eso, yo qué sé, los años. ¿En qué año dice Carmen? A ver. Vaya, me has pillado, es del 83, ¿no? 83 creo que es. Precisamente después de Criacuervos viene Elisa, vida mía. Fernando Rey gana el premio de interpretación en el Festival de Cannes. Es una película de enorme éxito y, mientras tanto, en España toda una generación de nuevos críticos han decidido que ya estás amortizado. Sí, es verdad. Que ya no debes hacer más cine, que eres muy aburrido y que hay que hacer comedias.
Entonces… Es verdad, y decía lo mismo de Bergman. Decía Bergman es un pelmazo, no hay quien lo vea, una cosa tremenda. Incluso hubo un director español, que no lo nombro porque es amigo mío, que hizo un corto que era recordando alguna película de Bergman y hablaba en sueco, un sueco de mentira, que era una mierda de película espantosa, que no hay derecho, vamos, ya ahora todo es San Bergman, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a dejar todo. Eso pasa en el cine, pasa en la pintura, pasa en todo, ¿no? No sé. Hay muchas injusticias, ¿no? Y después de trabajar con un maravilloso productor que es Elías Querejeta, de repente te reinventas trabajando con Emiliano Piedra y inventas un nuevo género musical. Y vuelves a dar una sorpresa, es un bandazo enorme. Todo el mundo espera que sigas trabajando la memoria y de repente haces primero Boda de Sangre y luego Carmen. Y luego El Amor Brujo, y luego ya, pero en el momento de Carmen, que es una película que se convierte en una de las películas de más éxito en el mundo en ese momento, de todas. ¿Cómo diste ese cambio? ¿Se vino natural? ¿Fue algo que te sentiste forzado a hacer? Pues yo siempre quería hacer cine musical en algún momento, siempre lo quise hacer, ¿no? Y no encontraba la oportunidad, y este productor, Emiliano Piedra, me ofreció la posibilidad de hacer Boda de Sangre con Antonio Gades. Y yo le dije, estaba de acuerdo siempre que no fuera una cosa demasiado lorquiana, ¿verdad? De paredes blancas, gitanos renegridos, todo eso no me gustaba nada. Pero dije, bueno, entonces tuve la oportunidad de que me hicieran un pase en una escuela de danza especial para mí, donde estaban con trajes de ensayo los bailarines y había sillas y cuando terminaban de actuar se sentaban, estaban, ya sabes, en las escuelas de baile tienen esa cosa maravillosa de una pared llena de espejos, ¿no?, que se reflejaban. El caso es que me gustó mucho la obra de Antonio Gades, me gustó mucho, y vi la posibilidad de hacer una película, un musical diferente a los musicales que se podían haber hecho antes, ¿no?, que era recreando precisamente con la cámara ese estado de ánimo, esa obra, ¿verdad?, con los actores mismos que estaban trabajando en la película y haciendo un esfuerzo porque la cámara formara parte de la coreografía, ¿no? O sea, que no estuviera ajena, sino que estuviera implícita, lleno de, no sé, dentro de lo que podía ser los ballets, los bailes, ¿no? Y bueno, realmente fue un trabajo muy, muy bonito y tuvo un éxito tremendo en Cannes, esa película que por cierto no fue al festival, no fue elegida, pero fue al margen y fue un éxito tremendo, ¿no? Y luego fue premiada en muchas partes, pero eso es igual. El caso es que me permitió más tarde poder hacer Carmen, ¿no?, que para mí sí fue un desafío muy interesante porque yo siempre quería hacer Carmen, la obra la obra de Mérimée, ¿no? Y yo no conocía mucho de ópera entonces, luego más tarde ya me he vuelto, no digo un experto, pero sé bastante de ópera, ¿no? Y bueno, hice Carmen. Y la verdad es que Carmen, yo recuerdo que la primera vez que proyecté Carmen, la primera copia que salió de Carmen, en mi carnet de notas dije, ¿quién va a ver ahora esta película? Pensaba que no iba a ver nadie. Porque una de las cosas que yo digo, y que no me arrepiento de decirlo, es que yo hago las películas para mí, lo cual me parece el colmo de la vanidad, ¿verdad? El colmo de la vanidad es decir, hago las películas para mí, porque me gustan a mí. Si me gustan a mí, pienso que habrá alguien que la va a gustar, aunque sea 1, 2, 3, 4 personas, ¿no? Siempre recuerdo una vez que estaba paseando por Buenos Aires y una señora se para y dice, ¿es usted Saura? Y yo digo, sí. Digo, caramba, porque aquí ¿quién me conoce a mí en Argentina? Me dice, es que he visto esa vida mía, qué maravilla. Bueno, pues para mí eso fue como una maravilla, ver que una persona en Argentina había visto una película mía y le gustaba, ¿no? Quiero decir con esto que el éxito es, pienso yo, el éxito del público, yo creo que no hay que buscarlo. O se encuentra o no se encuentra, ¿no? Desgraciadamente ya sé que el cine es muy duro, es muy cruel, casi inhumano en ese sentido, ¿no? Es más, hoy en día cada vez es más difícil hacer ese cine que a mí tanto me ha gustado, ¿no? Un cine más personal, más íntimo, donde estás tú como un novelista, ¿no?, que cuenta una historia, pues una historia que cuentas personal que te interesa. Cada vez es más difícil hacer eso porque está ya ocupado por el cine americano en general y las pocas películas interesantes que se hacen en otros países apenas las vemos. O sea, esto ha cambiado muchísimo y la culpa también la tiene la televisión, ¿no? La banalización que ha habido por la televisión de todo. En fin, no sé, estoy ya hablando de otra cosa. Me callo ya, ¿eh? No tenemos tanto tiempo para entrar en muchas de las cosas, pero sí quería preguntarte eso. Pero antes, para cerrar un poco los temas,
los musicales, que se convierten en un éxito extraordinario, tanto aquellos que tienen ficción como los que ya son directamente como viñetas musicales distintas, van a festivales, ganan premios. Carmen es nominada, es una de las 3 películas nominadas a los Oscar que has tenido, entre las 5 finalistas. Pero también empiezas o desarrollas otra obsesión, que es los personajes relevantes de la historia de España, o algunos de los personajes históricos. San Juan de la Cruz, Goya, ahora estás trabajando sobre Picasso. ¿Por qué ese interés en retratar? Pues no lo sé, pero que son personajes que siempre me han gustado, ¿no? Que me han atraído muchísimo, ¿no? Por supuesto Goya o San Juan de la Cruz, pero también otros, ¿no? Por ejemplo, tengo un guión que nunca haré porque a nadie le interesa, que es sobre Felipe II, ¿no? Porque no responde a lo que se piensa de que es Felipe II, un rey maravilloso, pero en fin, ¿qué le voy a hacer? No, varios temas lo que tengo. No, me interesó muchísimo el decir, bueno, vamos a ver, cómo estos grandes personajes, por ejemplo, Lope de Aguirre, ¿no? Sí, en El Dorado, ¿no? Cierto, es verdad. Claro, que es muy importante, ¿no? Cómo han desarrollado su obra, qué han hecho, ¿no? Cómo han sido capaces de tener un nombre dentro de la cultura española, sobre todo, que es la que conozco yo mejor, ¿no? Y bueno, y esa idea es la que me ha llevado a veces, incluso desconcertado porque he hecho, por ejemplo, La Noche Oscura sobre San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, tú sabes que los sanjuanistas están encantados con mi película y hubo un simposio sobre San Juan de la Cruz en Madrid, donde venía de todo el mundo, y todo el mundo estaba de acuerdo que la película estaba muy bien, que era una versión laica, laica de San Juan, pero que estaba muy bien, y ahora estoy invitado en Úbeda a presentarla otra vez. Qué bonito, porque es una película que además se ha visto poco y que es difícil de encontrar, porque no coincidió en el cambio hacia la aparición del DVD y no llegó a salir en DVD, ¿no? Tú, de hecho, tienes una copia grabada de un pase en televisión, creo que es lo que tienes. Sí, yo no la tengo, no la he podido volver a ver. Pero otro día la vimos. ¿Dónde la vimos, Anda? ¿Dónde? En la televisión, en la claro. televisión, Sí, en la televisión. Pero una copia que estaba muy bien, además, ¿eh? Estaba estupenda, ¿no? Bueno, nos queda poco tiempo y podíamos entrar a hablar de las cosas que te preocupan ahora. Hemos hablado de la censura en los tiempos de Franco, luego vino una gran libertad en España y ahora estamos en lo que tú podrías llamar la censura económica, ¿no? Bueno, yo hablaría de otra cosa, perdóname. Sí, perdón. Yo hablaría porque de mis musicales, yo te diría que quizá el que más me ha interesado siempre ha sido Tango, por ejemplo, ¿no? Porque creo que es un hallazgo, ¿no? No digo esto porque ahora estamos intentando, y esto como están aquí nuestros mayores, estamos intentando hacer una película en México, un musical en México, ¿no? Que se llamaría El Rey de todo el mundo, que forma parte de... ¿Y tú qué te creías? El Rey de todo el mundo, bueno, etcétera, que ustedes todos conocen, ¿no? Y estamos trabajando en eso y me apetece mucho hacer un musical un poco en esa línea, ya con una línea argumental, ¿verdad? Y un poco, se podría parecer un poco a lo que sería Tango, ¿no? En ese sentido. Y estamos trabajando en eso, o sea que lo digo porque como estamos aquí en México hay que hablar de estas cosas, ¿no? Digo yo. ¿O no? Te vuelvo a plantear el otro día decías en una charla que no había ya productores valientes y te enfadabas con el papel cada vez más importante que está cobrando la televisión a la hora de los financiamientos y lo que implica eso en cuanto a perder un determinado público porque se trivializa de alguna manera los contenidos, ¿no? Sí, no sé qué pasa en México, no conozco el problema, ¿no? No, pero es mundial, o sea que puedes Pero hablar. bueno, ya hay dos cosas que todos sabemos. Uno, que es imposible ver una película en una emisión de televisión normal porque está cortada por anuncios cada 3 minutos y que entonces es una barbaridad, un disparate. Y uno no puede seguir, sobre todo ciertas películas que requieren una cierta concentración mínima, ¿no? Es imposible. Bueno, se pueden ver películas de acción donde te da igual, ¿no? O sea, que da lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno. Los policías corruptos están por todas partes, ¿no? O sea que, bueno, en el cine americano en todos los lados, o sea que... Pero de verdad yo defiendo un tipo de cine diferente, como te decía antes, un tipo de cine donde... No digo que haya que reflexionar, tampoco es eso, porque puede ser entretenido, divertido. La palabra entretenida y divertida es muy, muy peligrosa, ¿no? Porque te puede gustar una cosa que sea muy profunda y otra que no sea nada profunda. ¿Por qué no? Todo puede valer. Pero entonces yo lo que pasa es que me doy cuenta que en televisión española, por lo menos la española, para conseguir
hacer una película hace falta una financiación previa de la televisión española, si no tampoco te dan el dinero en el Estado español, no te da, tienes que pasar por una televisión antes, es una complejidad. Yo no he entrado nunca, no he sido nunca productor, o sea, lo digo de antemano, pero a mí lo que me cuenta mi hija que se dedica a esto y mi productor que está aquí, mi amigo, es que todo es tan complicado que claro, hoy en día más que productores lo que hay son financieros, ¿no? Claro, los financieros van a financiar lo que sea más inmediato, más práctico, que pueda dar dinero más inmediatamente, ¿no? Entonces, en España es evidente la cantidad de comedias que se están haciendo, de películas que están bien, cuidado, son como las series españolas que están cada vez mejor, pero eso no quita para que un tipo de cine que se podía hacer en España no se hace o se hace muy poquito. Porque en España siempre, todos los años, hay alguna película estupenda, siempre, todos los años, cuidado, pero que siempre fuera de la norma, ¿no? Desgraciadamente, pues es muy difícil hacer dentro de la norma una película que cumpla los requisitos de libertad que a mí me gustaría tener, ¿no? En fin, vamos a ver, tampoco quiero yo, porque además esto es un tema que yo he hablado con los productores españoles y ninguno quiere hablar, porque todo el mundo, claro, todo el mundo piensa que si habla mal de la televisión se va a quedar sin el sustento de su vida, ¿no? O sea que, bueno, y ya pues, como he metido donde no me llaman, pues, como siempre. Porque alguien pensaría que un director como tú lo ha tenido muy fácil con tanto éxito y con tu trayectoria, y en realidad cada película ha sido una lucha enorme para conseguir la financiación y poder hacer, ¿no? Pues a veces sí, lo con Elías Querejeta menos, ¿no? De la primera parte y tal. Ahora sí, pero también debe ser por mi edad. Tú sabes que yo recuerdo haber estado con Mamulian en Hollywood. Me decía, por favor, Saura, búsqueme para hacer una película. Tenía 70 años. Y yo le decía, caramba, pues, ¿y qué te pasa? No, es que ya los seguros americanos no me pagan. Entonces, ya no puedo hacer una película porque sin el seguro nadie quiere hacer una película. Yo tengo una vez... 86. 85, 86. ¿Cuántos 86. 86. Pero no lo parece, ¿verdad? No. Muchas gracias primero a todos ustedes por su paciencia, por escucharme. Todavía no hemos terminado. No hemos terminado. No. No digo que hayamos terminado, pero me adelanto por si acaso. No, porque no me dejan hacer preguntas, pero yo creo intuir que les gustaría saber dos aspectos tuyos. Uno, cómo trabajas con los actores, y otro, tu relación con directores de fotografía, que has trabajado con los mejores del mundo. Pues mira, con los actores, yo creo que eso cualquier persona que se dedica al cine lo sabe, es un problema de elegirlos bien, ¿no? Si lo eliges mal es una catástrofe, entonces no hay nada que hacer, Si los eliges bien es una maravilla, pero yo nunca he sido un director de estos de actores con látigo, tipo, pues no sé, Freelang o Strogen, este tipo de gente, ¿no? Que era muy cruel con los actores, parece ser, dicen, ¿no? No, a mí me gusta mucho que los actores puedan desarrollar su trabajo de acuerdo con el papel que tienen que hacer, ¿no? Y si ellos lo hacen bien, pues yo no digo nada, los dejo hacer. Y si ellos, no sé, se les ocurre una idea que no se me ha ocurrido a mí, pues la acepto porque nuestra obligación como directores de cine es ser vampiros de todo. Somos vampiros, ¿no? Eso no lo he inventado yo, lo dijo Truffaut, alguien lo dijo, ¿no? Somos vampiros chupasangres, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con los mejores gente que tengamos a nuestro alrededor, los mejores actores, los mejores técnicos y sacar de ellos lo máximo posible, sin forzarlos tampoco para que no se molesten y se vayan, claro. Entonces, no sé, yo mi trabajo con los actores ha sido siempre muy amable, no sé, nunca he tenido ningún problema con ellos, me parece, y siempre he tratado de pensar que son seres humanos y que lo peor que se le puede decir a un actor, lo peor, es decirle que sea natural, lo has matado. Todo un actor le dice, no tienes que ser natural, entonces dice, bueno, ¿y eso qué es? Ahora si le dices, no tienes que hacer tal cosa, entonces, ya, bueno. Y eso lo he aprendido enseguida, que hay que ser muy poco natural, ¿no? O sea, que hay que interpretar, hay que inventar. El cine de ficción, todo mentira, como decía antes, la interpretación tiene que ser así también, ¿no? Y en ese sentido, pues nunca he tenido problemas con los actores, de verdad, sinceramente lo digo, ¿no? Y en fotografía, ¿tú Y en fotografía, pues lo mismo. Has trabajado con Estoraro, has trabajado con Alcaina, has trabajado con Escamilla, con Luis Cuadrado. Sí, pero todo el mundo piensa que yo he estado allí también controlando la fotografía de mis películas. No, en absoluto. He dejado con una gran libertad. Hombre, si una cosa no me gustaba, lo he dicho, ¿verdad? Pero en general no. Claro, últimamente trabajo con Víctor Estoraro, que es uno de los más grandes fotógrafos que hay en el cine mundial, ¿no? Y que es una maravilla. Da gusto trabajar con él porque es muy rápido y al mismo tiempo inteligente, sensible, y da gusto, ¿no? Hay una especie de comunicación que, por cierto, he trabajado no hace mucho también
en Argentina cuando hice Zonda, una película sobre la música del noroeste argentino, con un director de fotografía que se llama Chango, que es una maravilla, es estupendo, fantástico, ¿no? O sea que si no puedo trabajar con Victoria, me gustaría trabajar con Chango. Es argentino como tú, claro. Bueno, como es una película que coproduje, me encanta que la haya citado. Ya está poniendo flores, has visto, ¿eh? Si no, le da un colapso. Otra cosa, respecto a las nuevas tecnologías, tú siempre has estado en la vanguardia, en el sonido, siempre has buscado usar los nuevos medios, pero cuando ha llegado a los efectos digitales no has querido desarrollarlos. Es decir, en películas como Io, Don Giovanni, etcétera, has preferido utilizar efectos visuales a utilizar cualquier tipo de efecto especial. No, pero bueno, menos en Buñuel y La Mesa del Rey Salomón. Por eso depende, sí. ¿No? No, sí he trabajado con... Pero vamos, lo que pasa es que esos recursos son de momento, son para hacer películas con un coste muy grande, donde puedas tener luego esa posibilidad de postproducción muy potente, digitalizado, vale un dineral, es una fortuna. Eso pueden permitir los americanos, quizá algunos cineastas de Europa, pero nosotros no. Y aparte que a mí me parecía bien que los musicales que hago yo, lo que hay interesante es ver que todo es verdad y es mentira, eso que digo siempre yo. O sea que yo trabajo con unos panos, con unas estructuras, ¿verdad?, de material plástico semitransparente, que se pueden proyectar cosas, que se pueden iluminar por delante y por detrás con sombras o con luces. Y esos elementos son elementos muy ligeros de aluminio que se pueden modificar y cambiar de posición y que te permiten ver lo que quieres, delante y detrás, depende de la iluminación, ¿no? Entonces, a mí yo sigo trabajando con eso porque me parece que es una invención casi que viene de la ópera y del teatro, ¿verdad? Pero que yo lo he llevado mucho más lejos, con proyecciones, con cosas, ¿no? Y me parece mucho más interesante hacer eso y ver que hay una mentira allí, ¿verdad? Que no pasa nada, si se ve que está sucediendo una escena detrás, pero que no es digital, sino que está pasando de verdad, a través de la luz y de la cámara, ¿no? Y me parece mucho más interesante como aventura, digamos, ¿no? Yo pienso que el cine es una aventura y que hay que correr la aventura. Y el que no corre la aventura, que se dedique a hacer otra cosa, de verdad, sinceramente, porque el cine es una aventura, una gran aventura, ¿no? O sea, que te metes en un mundo, ¿verdad?, que tú crees que te gusta a ti y que tienes que trasladar a los demás, y bueno, y te metes en esa cosa ahí y ya está, ala. Y un milagro, ¿no? Cada película es un milagro. Bueno, el milagro es otra cosa. Hacerlas, digo. Oye, y por último... El milagro es tener el dinero para hacer la película. Eso. Lo ves, con el dinero la cosa no es tan milagrosa. Y ya para cerrar, tú con México has tenido una relación muy intensa. Hiciste Antonieta, una película que se inició casi como un encargo y terminó siendo una película tuya muy personal, de indagación de muchos temas, y ahora vas a hacer otra película aquí en México. Espero. Sí, no, la vas a hacer. Y algo que, ¿por qué te atrae el hacer cine aquí en México? Bueno, yo he venido a México muchas veces, ¿eh? Sí. Y una vez vine y acababa de un terremoto en DF terrible, o sea que justo aterrizó el avión y había un terremoto, había 2 días antes, era una catástrofe, o sea que ha habido de todo, ¿no? Pero he venido muchas veces a México, ¿no? Pero te interesa la... Y luego trabajar, claro, por supuesto. Hombre, no sé, es un país fascinante para nosotros, para los españoles, yo creo, ¿no? Por un lado nos miran de reojo porque somos conquistadores, porque bueno, yo siempre digo, conquistador sería mi tatarabuelo, porque yo no tengo nada que ver con eso. A mí que me dejen en paz, ¿eh? Y el señor Orozco que me deje tranquilo, lo admiro mucho, pero tranquilo. Y yo no me siento en absoluto invasor de nada, al contrario, estoy invadido por ustedes ahora, o sea que me siento invadido, ¿no? Y amigo de ustedes, y yo encuentro siempre una relación amistosa con Latinoamérica muy profunda. Tanto he trabajado en Costa Rica haciendo El Dorado, he trabajado en Argentina haciendo 2 o 3 películas, en México, bueno, no sé, y espero seguir trabajando con Latinoamérica. Y siempre me ha ido muy bien, la verdad, sinceramente, ¿no? O sea, y es un país que tiene muchas cosas muy atractivas, ¿no? Muchísimas. Incluidos los pintores murales, ¿eh? Aquí no estamos de malos. Bueno, que deberían tener razón, por lo menos una gran parte de la razón, ¿no?
Bueno, pues yo creo que con esto espero que hayan tenido ustedes una visión interesante de la manera en que piensa, de la relación con su obra y de cómo se acerca al cine uno de los directores versátiles, como dice el título, prolíficos del cine español, un superviviente desde que empezó y esperemos que siga sobreviviendo otros 20 o 30 años más haciendo su cine. Un indagador de la imagen y de las construcciones dramáticas, de la forma del cine y sobre todo alguien que siempre ha intentado buscar algo más allá en la manera en que se cuentan las historias. Para mí ha sido un placer y un orgullo estar aquí. Me encanta este festival, vengo muy seguido, agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de compartir aquí una conversación con mi padre, no es siempre tan a menudo. Y nada más, aquí está el señor Carlos Saura. Bueno, yo lo que... Muchas gracias. Yo para terminar, dar las gracias a los que han conseguido que yo venga aquí. Aquí estoy con ustedes, y a este festival de aquí de Guadalajara. Yo he estado invitado aquí varias veces y nunca he podido venir por circunstancias casi siempre de trabajo, ¿no? Y por fin estoy aquí. O sea que muchas gracias a todos ustedes que se han preocupado de que yo esté aquí, ¿no? Y muchas gracias por su presencia y por su paciencia, y escuchando mis impertinencias, ¿eh? Bueno, gracias. Perdón, ahora sí, agradezco de corazón a Carlos y Antonio Sauria este regalo, este privilegio que ha sido esta conversación sobre una vida luminosa, aventurera en el cine, en el arte de la imaginación. Y ahora voy a ceder la palabra a Iván Trujillo, director del Festival Internacional del Cine en Guadalajara, para celebrar un acto del festival. Carlos, queremos aprovechar también esta parte final, ha sido un diálogo magnífico, muchas gracias Antonio, y quiero que me acompañe por favor también la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien mañana vas a estar en Tlaquepaque, tienes que conocer este espacio. Tlaquepaque también, el municipio es parte del patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y es realmente uno de los pueblos más hermosos de México. Ahí se va a exhibir La Jota, tu más reciente película, y también habrá la oportunidad de convivir con la gente de ahí. Pero queríamos aprovechar la presencia precisamente de la alcaldesa para entregar el Mayagüel Internacional. Creo que se entrega a una persona que tiene una trayectoria a nivel mundial y eres tú el galardonado este año. Otra vez, esto ya no, gracias otra vez, porque me tengo que agachar ya, porque si no, no. Muchas gracias otra vez y bueno, esta cosa tan bonita que me han regalado, pues lo llevaré a España con mucho cariño. Así que, es sentido pragmático de mi hijo, ¿no? Muchas gracias a ustedes por su amabilidad. Nada, y me voy ya, porque si no me quedo aquí toda la vida, Gracias y hasta pronto.